Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de servir junto a ustedes. Juntos somos mejores, ¿no es así? Quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón que compartiera con ustedes. Es un poco diferente de lo que compartí esta mañana en el primer servicio, pero siento que Dios me está dirigiendo a compartir esto con ustedes. Y no va a tomar mucho tiempo para compartir esto con ustedes en este servicio, pero sí va a tomar tiempo para que ustedes verdaderamente reciban esto y establezcan esto en sus vidas. Quiero enseñarles una escritura que se encuentra en Primera de Samuel 31. Y David había llevado la gente que estaba con él, los soldados que estaban con él, a Ziklag, o vinieron a Ziklag en el tercer día, dice la Biblia. Y dice que pasó que cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag en el tercer día, que los enemigos de Israel habían invadido el sur del país. Sus enemigos se habían llevado las mujeres y los niños cautivos. No los lastimaron, pero se los llevaron cautivos. Quiero tomar un momento para orar por nuestros familiares y tenemos una iglesia en una parte de Haití, cerca de donde los 17 misionarios americanos fueron capturados. Y muchos de ustedes ya saben lo que está pasando con esto. Pero lo que quiero es tomar un tiempo y orar por las familias que están allá. Padre, te doy gracias que tú eres el Dios de este universo. El diablo es el amo del sistema del mundo, pero el amo del universo eres tú, Padre Celestial, y te estamos pidiendo protección sobre los creyentes, protección sobre nuestra iglesia Life Changers en Haití, sobre todas las familias y las mujeres, los niños, los huérfanos allá. Protege a nuestros misioneros, protege a todo lo que te pertenece a ti. Provee para ellos sobre su vida. Gracias, Señor, que toda persona que ha sido amenazada, que ha sido que han sido privados de su libertad, oramos para que esta nación de Haití tenga un nuevo gobierno que dirija a las personas de una manera correcta y que pueda servir y proteger a las familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por esto te damos toda la honra y por dirigir a nuestro presidente en este país y los presidentes de todas las diferentes naciones para que sean dirigidos. Padre, oramos por todos los que tienen puestos políticos para que tienen puestos de liderazgos, para que tú los diriges por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, démosle gracias a Dios por este momento de oración para los líderes del mundo. ¿Cuántos saben que la oración cambia las cosas? Amén. Así de que sigamos viendo esta escritura y lo que estaban experienciando David y sus hombres. Así de que todas estas familias fueron llevadas cautivas. Y cuando vino David con sus hombres, vieron el fuego, estaba quemando todo, y vieron que las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos. Y noten lo que hicieron David y sus hombres. Y dice ahí que David y sus hombres empezaron a llorar hasta que no tuvieron fuerzas más para hacerlo. Yo creo que esto nos da una imagen muy poderosa de que la emoción humana es muy real, es muy impredecible.
la emoción humana es profunda y pesada a veces. Hay veces las emociones vienen a ti y no tienes fuerza de hacer nada más que llorar. Y nota lo que dice, lo que dijo Dios aquí. Dios no dijo, no pares de llorar porque tus lágrimas no significan nada. Yo pienso que las lágrimas son muy poderosas. Yo pienso que las lágrimas son una forma de orar muy grande. Dios se identifica con nuestras lágrimas cuando caen de nuestro rostro. Yo pienso que cuando una lágrima cae de nuestra mejilla, cae al suelo y se va hasta el cielo. Y yo creo que cuando nosotros podemos ser vulnerables como David, no es mi tópico esto, pero esto es algo que vale la pena mencionar, porque esto fue algo grande que pasó en sus vidas. Ellos lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para llorar más. Ellas estaban llorando y no tenían fuerzas de hacer nada más que hacer eso. Y este era David y sus soldados. Y en el versículo 6, si pueden ver ahí, y dice ahí que David estaba muy triste, no solamente por su familia que había sido cautiva, pero por las familias de sus soldados que también habían sido tomados en cautiverio. Y sus mismos soldados hablaron de apedrearlo. Y estos eran hombres valerosos que estaban estresados, que estaban decepcionados de la vida, y David los tomó y los convirtió en hombres valerosos. Pero sin embargo, en este punto de sus vidas estaban tan decepcionados de la vida que hasta ellos, los mismos soldados de David, hablaban de apedrearlo. Todos estaban completamente devastados y tristes. Entonces lo que hizo David enseguida es de lo que quiero hablar. David, dice la Biblia, que se animó en el Señor su Dios. Él había perdido todo en este momento de su vida. Todo lo que era de valor para él hasta este momento ya se había ido. Todas sus casas, su ciudad estaba devastada, estaba totalmente quemada, estaba en ruinas. ¿Y qué es lo que hace David? David llora y quita sus emociones a un lado, porque yo pienso que es algo importante que debes hacer. Debes expresar tus emociones cuando vas a hacer alguna decisión importante en tu vida. Yo no sé ustedes, pero cuando está la alabanza y la adoración, a mí me gusta ver la reacción de las personas, y si las personas están tristes o están quietas o están algún tipo de emociones, tienen algún tipo de emoción. Por ejemplo, yo me estoy moviendo, yo estoy alabando a Dios, yo me pierdo en su presencia cuando está la alabanza y la adoración, pero hay personas a veces cuando estamos en alabanza y adoración que están expresándose con Dios, que están derramando su corazón ante el Señor, están abriendo su corazón y están diciendo amén, aleluya, expresándole su corazón al Señor. Hay una parte de una de las canciones que cantamos hace un momento que dice que digamos 1000 aleluyas, y luego más adelante dice y que digamos otra aleluya. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que este momento, cuando estamos alabando y adorando al Señor, es un momento para expresarnos, es para expresarle nuestro corazón al Señor. Saben, cuando nosotros lleguemos al cielo, ya no va a haber predicadores, ya no va a estar T.D. Jakes o Billy Graham, o no va a haber pastores, no va a haber predicadores, no va a haber evangelistas, no va a haber evangelistas de televisión.
No va a haber nada de eso. Yo no sé qué va a hacer allá cómo va a ser en el cielo, pero solo sé que va a ser maravilloso. Lo único que podemos hacer en esta tierra que va a permanecer allá en el cielo es alabar y adorar al Señor. La Biblia habla de cómo el cielo está lleno de alabanza y de adoración. Los ángeles, dice la Biblia, desean que pudieran adorar a Dios como nosotros. Ellos pueden adorar a Dios, pero no pueden adorarlo como nosotros, porque nosotros somos los hijos e hijas de Dios. Y eso es mucho mejor que ser un ángel. Esto es más, ser un humano, un hijo o hija de Dios es mucho más bueno que ser un ángel. Los ángeles no son hechos en la imagen de Dios, pero los humanos sí somos hechos en la imagen de Dios. A veces los cristianos se apagan en la iglesia, y eso es malo porque a veces allá afuera ellos es donde explotan y toman sus emociones y las sacan con otras personas que están afuera. Y es por eso que yo les estoy diciendo que cuando vengamos a la iglesia, este es un tiempo para expresar nuestro corazón a Dios, para expresar nuestro corazón de alegría y de acción de gracias. Y si tú tienes alguna cosa, se la puedes expresar a Dios en este momento. Utilicemos nuestra energía para expresarnos ante Dios. Utilicemos nuestra lengua y nuestros ojos para tomar este momento y poder ver todas las cosas desde una perspectiva desde el cielo, porque estamos sentados junto con Jesucristo. Y no es solo que podamos alabar y adorar a Dios solamente aquí en un servicio de la iglesia, sino también en casa. Como cuando vemos algo negativo en nuestras vidas. Miren, ese es el momento para alabar y adorar a Dios. Dios quiere que seamos optimistas, que no dejemos que las cosas negativas se amontonen en nuestra vida y que eso nos inmovilice, pero que nosotros seamos positivos, que seamos optimistas, que sepamos alabar, adorar a Dios en todo momento. La Biblia dice que Dios transforma nuestra tristeza en alegría, que Dios cambia la situación negativa en positiva en nuestra vida. Siempre sepan que con Dios las cosas se van a mejorar, que nuestro camino se va a ir mejorando, que vamos a ir de gloria en gloria. Necesitamos agarrar el optimismo, necesitamos agarrar el gozo y la alegría, creer que las cosas se van a mejorar. No creas que las cosas se van a empeorar, cree que las cosas se van a mejorar. Ten fe y cree que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pedir, pensar o entender. Pero hay veces estamos tan saturados con cosas negativas que ya ni siquiera podemos pensar en cosas positivas. Deshagámonos de todas esas cosas. Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos, pensamos o entendemos. Ese es nuestro Dios. Es por eso que es por eso que hoy vine a alabar a Dios. Es por eso que vine a escucharlo el día de hoy. En este día vine a recargarme sobre Él y escuchar lo que Dios tiene que decirme a mí y a ti. ¡Qué Dios tan poderoso! Nosotros cantamos acerca de esto el día de hoy, que nuestro Dios es un Dios poderoso. David lo sabía, David sabía esto. David estaba en un tiempo estresado, de desánimo, pero él dejó que sus emociones salieran primero de él y después iba a empezar a decidir qué iba a hacer siguientemente.
Cuando sus hombres pensaron en apedrearlo, ¿cuál fue la respuesta de David? Dice la Biblia que David se animó en el Señor. Él no peleó contra sus soldados, no pagó mal por mal, no se enojó con ellos. Al contrario, él se animó en el Señor su Dios. Esa palabra animar dice, quiere decir literalmente construir, como construir una casa o construir un templo, construir una iglesia, construir algún tipo de construcción. Dios nos ha llamado a ser constructores, y si nosotros vamos a construir el reino de Dios, si nosotros vamos a construir la iglesia, entonces nosotros debemos construirnos a nosotros mismos primero. La Biblia dice que David se animó en el Señor, su Dios. ¿Por qué la Biblia dice esto acerca de David? Porque esto vino en un momento donde David no podía depender en nada más, a nadie más que solamente en Dios. David se animó en el Señor su Dios. ¿Y qué es lo que le dijo a su... dice la Biblia que David le dijo a su sacerdote que en ese tiempo el sacerdote era el único que se podía poner las vestiduras para poder entrar al templo. En ese tiempo solamente el sacerdote podía ponerse esa vestimenta y entrar y interceder por la gente al templo. Pero David le dijo a Abiatar, el sacerdote, dame las vestiduras, yo me las voy a poner y para yo poder ir a hablar directamente con Dios. Esto es lo que necesitamos hacer nosotros. Cuando tú necesitas tomar una decisión importante en tu vida, una decisión grande en tu vida, debemos de ir ante Dios directamente. Tú debes de hacer tiempo y ir y hablar con Dios. Se lo tienes que llevar a Dios. Tienes que buscar el rostro de Dios, la dirección de Dios. ¿Dónde me vas a dirigir, Dios? ¿Qué me vas a dirigir a hacer en esta situación particular? En esta ocasión David no sabía qué hacer. ¿Y a dónde fue David? Él fue ante Dios. Él se animó en el Señor su Dios. ¿Qué es lo que hizo? Se puso las vestimentas que le pertenecían al sacerdote y él se las puso para ir directamente ante Dios. Es lo que necesitas hacer. Mira, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Jesucristo nos amó, nos lavó y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. En Apocalipsis 1, capítulo 5, di esto: yo soy un rey. Ahora, un rey ministra, un rey tiene acceso, un rey sirve. Así de que somos reyes, reinamos, pero también nosotros reinamos sobre el diablo, reinamos sobre nuestra vida, reinamos sobre el miedo, reinamos sobre poder demoníaco. Somos reyes sobre esas cosas, reinamos en la vida. ¿Cuántos pueden decir amén? También somos sacerdotes, tenemos acceso para poder ir ante Dios con cualquier cosa. Somos sacerdotes. Solo los sacerdotes podían ir ante Dios en ese tiempo. Ahora todos somos sacerdotes. Dios nos hizo Jesucristo nos hizo sacerdotes. Jesucristo nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Entonces los sacerdotes pueden ir ante Dios. ¿Y qué hacen cuando van ante Dios? Bendicen a las personas. Entonces nosotros tenemos que ir ante Dios, recibir de parte de Dios y bendecir a otras personas. Esta es una habilidad grandiosa que tenemos de parte de Dios. Es tan preciosa. Es tan preciosa. Estoy tan agradecido. Esto es quien tú eres. La única razón por la cual yo estoy sonriendo es porque yo sé quién soy. Y yo quiero que tú sonrías porque quiero que sepas quién eres tú también.
y que tú puedas tener la misma confianza de poder ir a Dios en cualquier cosa. No nos acercamos a Dios ante un trono de donde nos juzga. Nosotros podemos ir ante Dios y encontrar ese trono donde encontramos su gracia. Me estoy desviando un poco del tópico aquí, pero ¿saben qué? La iglesia tiene que estar dispensando lo que el cielo está dispensando. ¿Qué es lo que el cielo está dando, está dispensando? La Biblia dice que podemos venir ante el trono de gracia de Dios con confianza para recibir misericordia y para recibir gracia, para encontrar ayuda en el tiempo de necesidad. Podemos ir atrevidamente ante el trono de gracia. Hay un rey ante el trono, ahí está el Padre, y ahí está el Hijo y el Espíritu Santo que vive en nosotros. El Padre y el Hijo están ante el trono, y ¿qué están dispensando desde ese trono? Están dispensando gracia. ¿Cuál es el fluido? ¿Cuál es la fuente que está fluyendo del trono de Dios? Gracia y misericordia y ayuda. Entonces, si la iglesia pudiera entender esto, si la iglesia pudiera verdaderamente tomar posesión de esto, no existiría ninguna onza de juicio que saliera de este trono de Dios. No hay ninguna persona que pueda venir a este trono de gracia de Dios y que Dios le diga, perdón, se acabó la gracia, se acabó la misericordia, y ya no hay nada. Es como cuando van en línea y buscan comprar una prenda y buscas tu medida y es la única que no hay, que se acabaron. Quiero decirles que el trono de gracia nunca se le acaba el suplido. La gracia de Dios nunca se acaba, la misericordia de Dios nunca se acaba, la ayuda de Dios nunca se acaba. Bueno, mi esposa Gracia, Grace, ella sí se va del servicio a veces porque dice, está predicando. No, es una broma. Pero si la iglesia pudiera dispensar, si pudiera dar, pudiera abrir las ventanas, las puertas, y pudiera repartir o dispensar o dar esta gracia, esta misericordia, esta ayuda, muchas más personas vinieran a Cristo. Hay muchas iglesias que han estado repartiendo, pero juicio, han estado repartiendo condenación, han estado repartiendo incluso políticas. Hay iglesias que están condenando a otras iglesias porque no están predicando juicio, arrepentimiento. Miren, es muy simple. La Biblia dice que es la bondad de Dios la que trae a las personas al arrepentimiento. No es el juicio de Dios. Hay muchas iglesias que están hablando de morales y de juicios y de cosas así, en vez de estar predicando la gracia y la misericordia de Dios. Mire, tú puedes estar siendo una persona que esté juzgando a otros cristianos sin saber que tú mismo tienes muchas fallas. Muchas personas hacen esto, ven a una persona que es homosexual o que está pasando o que tiene alguna otra cosa y empiezan a apuntarlos. Miren, lo que estoy tratando de decir es esto, que si nosotros como iglesia no abrimos las ventanas para que salga gracia, misericordia y ayuda, eso no va a alcanzar a las personas.
El trono de gracia de Dios no tiene nada más que ofrecer, más que solamente gracia, misericordia y ayuda. Y nosotros como iglesia Life Changers tenemos que dispensar estas cosas también. Bueno, pues esto es lo que quería expresarles esta semana. Pero David dijo, yo tengo una mala situación ante mí, voy a ir ante Dios. Y miren lo que le preguntó al Señor. Le preguntó al Señor, dijo, ¿los persigo? ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Dijo, persíguelos y lo recuperarás todo. Miren, si nosotros solamente pudiéramos ir ante Dios cuando estamos atravesando por una situación adversa como la que estaba atravesando David, y le preguntemos con fe y seamos consistentes y no nos demos por vencidos, Dios nos va a dar la respuesta. No te des por vencido, síguele preguntando al Señor, síguele preguntando por su dirección y Dios te la va a dar. Yo no sé qué pasó entre medio de que Dios le preguntó al Señor qué hacía, pero aquí inmediatamente de que él va al Señor y le pregunta, Dios le da la respuesta. David le preguntó al Señor, Señor, ¿los persigo? Y Dios le respondió luego. Dios le respondió, persíguelos y vas a recuperar todo. Miren, cuando yo vengo a Dios, Él no me va a dar la respuesta porque Él me debe algo, porque yo ya leí la palabra suficiente o porque ya oré suficiente. No, Él va a darme la respuesta porque Jesucristo pagó con su sangre y porque yo tengo un pacto con Dios. David sabía que él tenía un pacto con Dios y él era parte del pacto antiguo. Nosotros tenemos un pacto mejor. Es como lo que dice el comercial. El cloro nuevo puede hacer lo mismo que hacía el cloro viejo, pero mejor. De igual manera nosotros tenemos un nuevo convenio, un nuevo pacto con Dios, mejor que el que tenía David y las personas del Viejo Testamento. Miren lo que hizo David. David se puso las vestimentas del sacerdote y él fue ante la presencia de Dios a buscar su dirección. De igual manera tú, cuando vayas ante el Señor, recuerda la sangre de Cristo, ponte la sangre de Cristo y recuérdale al Señor el pacto del cual formas parte tú por la gracia de Dios. ¿Recuerdan lo que hizo Jacob? Él se tuvo que poner las pieles de un animal peludo en sus antebrazos porque su hermano Esaú era peludo, tenía mucho vello. Y para que su padre Jacob le diera su bendición, él se tuvo que poner esas cosas. Yo te pudiera deprimir mucho si empezara apenas decir, ya he estado predicando por 25 minutos y les dijera, aquí viene el punto número 1. Pero quiero decirles todos estos puntos, mencionar todos estos puntos rápidamente. Miren lo que dice. Dice aquí que nos construyamos en nuestra propia fe orando todo el tiempo. A mí me encanta este versículo porque este versículo habla de cómo tú mismo te puedes animar. Ahí dice que oremos en el Espíritu Santo.
En Judas 1:20 dice esto, que una forma de cómo nos podemos animar a nosotros mismos o construir a nosotros mismos es orando en el Espíritu. Otra cosa que podemos hacer es hablarnos a nosotros mismos, el poder de las palabras. Número 4, que te pierdas en el Espíritu Santo. Piérdete en Cristo. Deshazte de las formas del mundo y piérdete en el Espíritu Santo. Y número 5, envuélvete en el poder de la iglesia. Envuélvete en estar conectado con el cuerpo de Cristo en esta tierra. Que nosotros vamos a tomar comunión en este momento. Vamos a tomar comunión juntos. Ustedes van a ver los elementos al lado de su asiento. Y quiero tomar comunión también. No me dejen sin los elementos a mí, dice el pastor. Pero mientras nos alistamos para tomar la comunión, la Santa Cena, renueva. Debemos animarnos a nosotros mismos. Tienes que amarte a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Si tú te miras en el espejo, y no te gusta lo que ves, déjame decirte algo. No es que necesitas cambiar tu cuerpo. Si tú ves en el espejo y no te gusta lo que ves, tienes que perdonarte a ti mismo porque no te estás perdonando por algo. Perdónate a ti mismo. A lo mejor tú estás reteniendo algo en contra de ti mismo. A lo mejor esta es una palabra para alguien. Si esto aplica a ti, recíbelo. Mírate al espejo y di, voy a parar de juzgarme. Me perdono por compararme con otras personas. Me perdono por retener condenación en contra de mí mismo. Así es como te construyes, te animas a ti mismo. Y así es como te vas a hacer la mejor versión de tu persona. Primero te tienes que amar a ti mismo. No puedes amar a otras personas si no te amas tú primero. Debes amarte porque Dios te amó primero. Esto no quiere ser ego o orgullo, pero esto quiere decir que te tratas como a ti mismo te tratas de una manera grandiosa porque Dios te dio mucho valor. Te ves tú como Dios te ve a ti. Él estuvo dispuesto a darlo todo por ti. Tú eres la gran perla que el Señor lo dio todo para comprarte a ti, para comprar a esa perla que eres tú. Nosotros somos las perlas y Él nos ve de una manera grandiosa. ¿Te amas primeramente? ¿Cómo te animas también? Tienes que perdonarte. Tienes que parar las acusaciones que tú mismo traes a tu vida o escuchar las acusaciones del diablo que te trae a ti. Necesitamos bendecir nuestras personas. Y necesitamos hablarle a nuestras personas. Decirle a nuestras personas, hey, David le hablaba a su propia persona en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová. Necesitamos bendecirnos a nosotros mismos. Decirnos a nosotros mismos, Dios es... ¿Qué diremos a estas cosas? Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Ahí se estaba hablando Pablo a él mismo. Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Él se estaba hablando a sí mismo. A veces se nos pasa eso. Háblate a ti mismo de esas cosas. Habla lo que Dios está hablando acerca de ti. Y necesitamos perdernos nuestras personas. Cuando habla de orar en el Espíritu Santo, hay muchos cristianos que están conectados con su persona demasiado para no poder orar en lenguas
para no poder orar en el Espíritu. Cuando oramos en lengua extraña al Señor, le hablamos misterios al Señor, dice la Biblia. Cuando nosotros hablamos en lengua extraña, estamos orando la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué voy a querer desperdiciar ese hermoso don que Dios nos dio? Hay predicadores que dicen que esto ya pasó, que esto no existe. ¿Acaso la salvación es solamente para la iglesia antigua? No. Dios nunca toma para atrás los dones que nos da de regreso. Él no te los da y después te los quita. No se preocupen. Yo no sé ustedes, pero yo ya he llegado a una edad de mi vida donde ya no me avergüenza nada, ya no me avergüenzas casi cosas. Para muchos religiosos el hablar en lengua extraña, el orar en lengua extraña es algo vergonzoso para ellos. Miren, esto es algo bíblico, esto es algo que Dios nos dio en la Biblia. Dones que Jesucristo nos dio, el hablar en otras lenguas, el poner manos sobre enfermos para que sanen, el expulsar demonios de personas. Es un don hermoso, el don de hablar en lenguas. El arrodillarnos ante Dios es hermoso. Arrodillarnos ante Dios. Hay personas que se avergüenzan de arrodillarse ante Dios, de levantar las manos ante Dios. Y es increíble que cuando están en un concierto están levantando sus manos. En eventos deportivos, en eventos seculares estamos levantando nuestras manos continuamente. ¿Por qué no hacerlo cuando estamos en la iglesia alabando a Dios? 1000 aleluyas, dice la canción esa, y una más. Piérdete a ti mismo, pierde ese orgullo. Nunca digas, oh, pues qué van a pensar si oro por alguien que está enfermo, si pongo manos sobre una persona. Miren lo que dice en Gálatas 1:10. Dice, yo no estoy buscando la aprobación de los hombres. Dice, porque dice, ¿acaso estoy buscando la aprobación de los humanos? Dice, si estuviera haciendo esto, no sería un sirviente de Dios. Piérdete a ti mismo. Esta es mi palabra hacia ti este día. Envuélvete en la iglesia. No solamente seas una persona que está observando. Conéctate para servir en la iglesia. Hay un versículo en Efesios donde habla de
de cómo nosotros como santos debemos estar equipados. Efesios 4:14. Dice que para que crezcamos en todo en Cristo, todo el cuerpo de Cristo opera y es efectivo toda parte del cuerpo debe hacer su parte, dice ahí. Mientras toda parte del cuerpo de Cristo hace su parte, así es como se completa la misión que Jesucristo nos encomendó a todos. Ya sea que tú seas un dedo, que seas un riñón, cada parte del cuerpo cumple su función. Todos tenemos que estar envueltos de alguna manera. Obviamente viniendo a los servicios, orando por servir, orando, sirviendo. Hay muchas áreas donde podemos servir. Así es como nosotros nos construimos a nosotros mismos. Ámate a ti mismo, perdónate a ti mismo, háblate a ti mismo, piérdete a ti mismo y envuélvete a ti mismo. Y vas a crecer, y vas a ser la mejor versión de ti mismo. Levantémonos todos al tomar Santa Comunión y despidámonos con una alabanza al Señor. Was that grave meant for me? Yeah, it was, but thank God, Jesus took it. Lift your Levanta tu communion elements in the city, lift your communion elements at home. Lift your elementos de communion elements comunión here. Say in the name desde of donde Jesus. quiera que estés y di When I esto eat this conmigo, bread, di, en el nombre de Jesús, I'm cuando coma communing with God. este pan, me estoy poniendo en I'm comunión con seeking God's Dios, wisdom. estoy I'm buscando receiving God's promises. la sabiduría de Dios, estoy recibiendo las promesas de Dios, estoy experimentando el poder de Dios. Cuando me como I'm este eating his pan, body. me estoy comiendo su I'm cuerpo, communing with his body. estoy poniendo comunión I'm a con su part of cuerpo. Christ's body, Soy parte del cuerpo de and I'm a Cristo part of his y soy community. parte de su comunidad. And as I eat this bread, Y mientras me como I este receive pan, healing. recibo As I sanidad. drink this cup, Mientras me tomo I esta receive copa, God's power. recibo el poder de Let's Dios. receive the body of Christ together. Recibamos el cuerpo de Cristo juntos. In this moment, En este momento, when you're about to take this cup, cuando tú te tomes esta copa, you activate the blessing. activas la bendición. The blessing is already La been purchased bendición for you ya fue pagada through por Jesus ti on the por medio cross. de Jesucristo en la He cruz. purchased the blessing. Él When I pagó take la communion, bendición. Y cuando yo tomo I'm comunión, activating that blessing. estoy I'm activando engaging esa that bendición. blessing. I'm getting that blessing Estoy working on my behalf. Causando que esa bendición trabaje a mi favor. Esta es otra forma de activar las bendiciones de Jesucristo que prometió en su propia sangre. Recibamos su sangre. Come on, let's just lift our hands and worship Levantemos him nuestra for a moment. mano, If you've never received nuestras Jesus manos y Christ as your adorémoslo. Savior, Lord, if you're in this room or Si you're tú no watching has recibido a online, Jesucristo and you've como never tu received Señor y Jesus as your Salvador y Savior, estás en Lord, este pray this cuarto, out estás loud. viendo en Heavenly línea, Father, ora esta everybody prays oración this. junto con Heavenly nosotros. I invite Repite Jesus esto, Christ Padre Celestial, yo into invito a my life Jesucristo as en mi my vida Savior como and mi Lord. Señor y mi Salvador. I believe Yo creo Jesus died for my que sins Jesucristo and murió por rose mis from the dead. pecados From this moment forward, I'm a child of God. y resucitó entre los muertos. Desde este momento en adelante soy un hijo o hija de Dios. Si tú aceptaste al Señor, dile a alguien para que recibas este librito que está en pantalla. De otra manera están despedidos. Que Dios los bendiga.
Todos están despedidos. Vemos en el siguiente servicio. Dios los bendiga. Los amo a todos.